Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 25 de los versículos que van del 23 al 31. Hoy queremos mirar un poco la apelación que hace Abigail a David. ¿Qué nos dice el texto? Comenzando desde el 23. Apenas vio a David, Abigail bajó inmediatamente del asno y cayó ante él con el rostro en tierra. Y postrada a sus pies, exclamó: que la falta recaiga sobre mi Señor, pero permite que tu servidora hable en tu presencia. Escucha sus palabras, que mi Señor no le haga caso a ese miserable de Nabal, porque su nombre dice lo que él es. Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu servidora, no había visto a los jóvenes que había enviado mi Señor. Y ahora, por la vida del Señor y por tu propia vida, es el mismo Señor el que te impide derramar sangre y hacerte justicia por tu mano. Que tus enemigos y todos los que tratan de hacerte mal corran la misma suerte que Nabal. Con respecto a este obsequio que le he traído a mi Señor, que lo repartan entre tus seguidores. Perdona, te lo ruego, la falta de tu servidora, porque el Señor te hará seguramente una casa perdurable, ya que tú has combatido en las guerras del Señor y en toda tu vida no se encuentra en ti nada malo. Y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes, junto al Señor tu Dios, mientras que Él revoleará con su onda la vida de tus enemigos. Cuando el Señor te haga el bien que te ha prometido y te ponga como jefe de Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo y por haberte hecho justicia por ti mismo. Y cuando el Señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Upebe oñe entonces Abigail. Y esto es lo que nosotros le estamos llamando aquí, ¿verdad? La apelación que está haciendo Abigail. Comienza, ¿verdad? Entonces, una forma maravillosa, ¿verdad? Porque es inteligente, ¿verdad? Después incluso va a describir ya esa huella, ¿verdad? El nombre Nabal, insensato, ñaca y ella, do calcula, do hisai, do
Entonces un tipo, claro, muy egoísta. Queridos amigos, Nabal, insensato, ojos cerrados, ¿Pero por qué? Aquí está entonces la reflexión, ¿verdad? La actitud, decíamos nosotros, es lo importante y lo esencial que nosotros siempre encontramos en la palabra de Dios. Cuando está hablando, por lo tanto, de una insensatez de Nabal, está diciendo, pero este tipo no está pensando en su propia vida y en la vida de su familia. Es un tipo brusco, un tipo duro, como Santa Teresa de Calcuta. Ella decía una frase muy interesante, ¿verdad? Una vez cuando alguien, creo que yo ya les dije, ¿verdad? Vuelvo a repetir simplemente para recordar, porque viene anillo al dedo, cuando uno tiene mucha plata, ¿verdad? Mucha plata. Hubo venido a visitarse y al final se dio cuenta de que era bien huequito, parece, tenía mucha plata. Y dijo, es tan pobre este señor, que lo único que tiene es plata. Porque era muy egoísta, al final de cuentas, ¿verdad? Muy egoísta. No era capaz, ¿verdad?, de generosamente mirar, enfocar y hacer algo, ¿verdad?, que pueda ayudar. Porque ya de copiar ella esa, algo que nos ayude, ¿verdad? Yo no estoy absolutamente, y creo que la Biblia, la palabra de Dios misma, no insiste mucho en el aspecto de lo que nosotros le llamamos el hecho de el otro que mendigue. Y nosotros estamos haciendo un asistencialismo. Vengo asistencialismo, le asistían, comitancia, misinamo. Y misión donde le asistían a mitad, todo el tiempo, el mongaron a llover, me la purecito, Juana Pepe, Juana Baño, de ella bobaitese. Pero, sin embargo, queridos amigos, aquí nosotros estamos dando un paso mucho más importante. Y eso es lo que tenemos que procurar tener en cuenta, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de Abigail, nosotros estamos hablando de una mujer muy inteligente. Y sin embargo, su esposo, que es totalmente terco, egoísta, no es capaz de compartir, no es capaz de dar nada. Y por eso es que después ahora nos encontramos en este tremendo problema. Es un problema tremendo que, atención, que si Nabal seguía con eso, evidentemente, que, o mejor dicho, si Abigail no se da cuenta y si no respondiese de esta manera, la cuestión sería peor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que
está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya, Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya, Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Este fue el terremoto de magnitud de 7,4 que sacudió la capital de Taiwán. Cobró 9 vidas, dejó a 1,000 heridos y fue el sismo más fuerte que esta zona ha sufrido en 25 años. El Papa envió sus condolencias y expresó su solidaridad hacia los familiares de las víctimas. En 2024 se cumplen 82 años desde el inicio de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Taiwán. En 2018 el presidente extendió su invitación para que el pontífice visite el país. Esto se produjo poco después de que el Vaticano llegara a un acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. China reclama a Taiwán como parte de su territorio, por lo que este acuerdo también afectó a los católicos de la zona. Hay un propósito importante para la Santa Sede de tener el acuerdo con la China comunista, no solo para el nombramiento de obispos, sino también, como dijo el cardenal Parolin, la Santa Sede espera que puedan hacer que los católicos en China lleven una vida normal y fiel. El Vaticano es el único aliado europeo de Taiwán. En muchas ocasiones, el Papa ha reflexionado sobre la importancia de estos vínculos diplomáticos en Asia. Non è facile capire la mentalità cinese, ma va rispettata. Io rispetto sempre. E qui in Vaticano c'è una commissione di dialogo che sta andando bene, ma è una cosa lenta, ma sempre si danno passi avanti. En enero, China nombró 3 nuevos obispos como parte del acuerdo con el Vaticano. El convenio se renovará en 2024. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer.
proclamar que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús, que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Vive Jesús, Él resucitó. Esa luz es Jesús, que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, el Antiguo Testamento, esta linda narración, esta linda historia. Aquí tenemos como título, ¿verdad? Nosotros le ponemos así la apelación que está haciendo Abigail a David. Ya sabemos que David le hizo ceñir, dice la cintura, su espada valiente, ya va y llegue. 400 y 200 eran 600, y David que viene al frente, él mismo luego viene. Pero también viene con todo. Y ya hemos reflexionado y ya hemos mirado, es una de las primeras veces que ahora estamos encontrando una actitud desafiante de David con respecto a otros, ¿verdad? O sea, viene con todo. Él dice, y yo dije, ¿verdad?, en el curso anterior, que se antes que David ya y cueraima. Shequeraima, la pecha, imagínense, Saúl que le estuvo persiguiendo durante todo el tiempo. Entonces se siente verdaderamente mal también y tiene que reaccionar, algo tengo que hacer, esto no puede seguir de esta manera, va eticupea, etcétera, etcétera. Vos podés decir y podés hacer aquí todo lo que vos quieras y podés pensarlo de esa manera, ¿verdad? Pero interesante, ¿verdad? Porque aquí justamente cuando desde el versículo 23 apenas vio a David, estamos hablando ya de Abigail, este discurso interesante, bajó inmediatamente del asno. Hay ciertas actitudes que se nos presentan aquí y que es sobre todo de Abigail. Al comienzo, miren que apenas escuchó toda la narración de uno de los servidores de Nabal y por ende también de Abigail, porque sin pérdida de tiempo, nos decía en ese versículo 18. Sin pérdida de tiempo, decidimos, Paya pota, paya cuena enseguida andicatuila ya hechao, porque hay peligroso también la chepe ya. Pero el otro luego también ya le había advertido, ¿verdad? Ahora piensa bien lo que debe hacer el servidor, piensa bien ello, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón y de toda su casa. Cuando ya decidimos, cuando villa
Gemoimbá, imagina, cada villa no hay ninguna pulga ahí para estar, no hay pulga ahí, entonces ya, o ya potan de movida, con pocas pulgas ahí la gente, estoy con pocas pulgas. Y quiere actuar, quiere mostrar, Saúl Getama Ombojasimo en por lo que vemos. Y por eso, y eso es lo que estamos subrayando, y que es interesante y que volvemos a ver en este versículo 22, es que esta mujer, una vez que se encuentra con David, versículo 23, dice que bajó inmediatamente. En el otro también te dice que inmediatamente ella se mueve, hace algo, nos anoyente hoy. Todo lo que puede favorecer de cierta manera, pero ya pone, ya cuya, ni que tú la bebe ya putan, ni que tú la ya oasa. La andere ya no asa, vea y vete en la situación. Y bueno, y entonces apenas vio a David, Abigail bajó inmediatamente del asno, cayó ante él con el rostro en tierra, cayó ante él con el rostro en tierra. Y por eso es que vemos otra actitud, porque ñande gope, actitud la ñande interesada, y esta mañana ya europea, porque la Biblia siempre apunta al aspecto del hombre, pero en su actitud, cómo se comporta, qué es lo que hace, qué es lo que busca, qué es lo que está deseando. Y entonces, cuando dice apenas vio a David, Abigail bajó inmediatamente del asno, ya hemos subrayado, es una mujer lleno, una mujer que se lanza, es una mujer que busca soluciones, es una mujer que no se queda parada, ¿verdad? Entonces baja del asno y cayó ante él con el rostro en tierra. Segunda actitud. Esta es la actitud de una mujer que ante el peligro o las situaciones o cosas que están sucediendo no cree este güey. Entonces va, se lanza, se tira, se juega de cierta manera. Porque el caer, dice, esa es una forma como se traduce aquí, el caer el rostro en tierra. Cayó ante él con el rostro en tierra. El rostro, nariz, dice, ¿verdad? En el hebreo, cuando la nariz que va contra la tierra, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, nos está indicando también la humildad de esta mujer. Ñande mandó a poner peña, un cuestión del capítulo 25, los primeros versículos, nos había descrito cómo es la descripción maravillosa de esta mujer. Y utiliza dos palabras claves, que era inteligente, una mujer inteligente, y podemos decir que esta es la audacia y esta es la inteligencia de esta mujer, ¿verdad? De Abigail. Primero que no se queda, no que está ahí monte, sino que ya pomoe, ya jaque, ya mongueque, ya punenuique. Y por otra parte, además de eso, aquí es la otra actitud, podemos decir el de la humildad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¡Grito de júbilo!
Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy nosotros celebramos el Día de la Anunciación del Señor. Esta fiesta del 25 de marzo, como cayó un lunes santo, lo hemos trasladado para esta semana del tiempo de Pascua, el día de la Asunción del Señor. Upeaco y Seina, el ángel Gabar es la fuerza de Dios que viene y engendra nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Peñán de Se Marane Umea lleva. Queridos amigos, la palabra de Dios nos viene a través del libro de Isaías, capítulo 7, 10, 14 y luego del 8, 10. En aquellos días el Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos amigos, esta es la lectura maravillosa. Ahaz, pide un signo al Señor. Ñandeyara, oye, quiero una manifestación especial para ustedes. Y no puedo pedir ningún signo al Señor. Y sin embargo actúa de otra manera, ¿verdad? Quiere decir que y la manera más importante, esencial y fundamental como Dios se nos dio a conocer fue nada más y nada menos haciéndose hombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Este día, ¿verdad? La fiesta de la Anunciación. Entendemos que la fuerza de Dios que engendra el seno de María y que nos da nada más y nada menos que al Salvador, a nuestro Mesías. Reconozcamos, veamos, sintamos y entendamos que el misterio de la encarnación es el Dios que camina con nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando esta apelación. Del 23 hasta el 31, estos versículos del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Aquí está esta mujer, ya hemos descrito en esta descripción maravillosa que es una mujer inteligente, pero ahora también al terminar nuestro bloque decíamos que es una mujer humilde. Utilizamos esa palabra humilde, humildad. Es una de las frases interesantes dentro del cristianismo, ciertamente la humildad. San Agustín, uno de los grandes padres de la iglesia, él, por ejemplo, cuando les hablaba a las mónacas, digamos, a las monjas, ¿verdad? Las agustinianas, en sus prédicas les decía, bueno, les voy a decir 3 cosas elementales y fundamentales para que ustedes puedan crecer en su vida cristiana y puedan responder a este llamado de Dios. Primera característica y primer elemento que ustedes tienen que desarrollar es la humildad. Número 1, la humildad. Vean esta. Bueno, el segundo elemento que ustedes tienen que desarrollar y tienen que esforzarse verdaderamente para hacer un camino de santidad como cristiana, etc., es la humildad. Lo decimos repetir, humildad, humildad. Y así le va hablando. Y dice, y la tercera que les quería decir es la otra característica que ustedes tienen que tener para poder vivir como monja y para poder vivir como cristiana. La tercera es la humildad. Ven, vamos a ir allá. Humildad, humildad, humildad. Es decir, es una forma de subrayar una de las características esenciales. Ustedes saben que el pecado original, así como nosotros lo entendemos de nuestra teología, Antiguo Testamento, Yatuyañeina, capítulo 3, versículo 5, cuando está diciendo ahí, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Eso pues es justamente ir contra la humildad. Capítulo 3, versículo 5, cuando la serpiente le tienta o tanteana a Eva, le está diciendo, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán iguales a Dios. Y después viene todo el proceso, ¿verdad? Que nosotros conocemos muy bien, porque en el versículo 6 ya te habla directamente que la mujer quiere saber, ¿será que es cierto? Entonces dice, miró del fruto, vio que era apetitoso a los ojos, era apetitoso para la vista, para el conocimiento. Y entonces dice, tomó del fruto y comió. Bueno, eso ya viene como consecuencia, pero lo que vendrá después a causa de este pecado es toda la falta de humildad, porque esto del pecado original es el pecado de la autosuficiencia. Ustedes serán como dioses, quiere decir que yo no voy a depender de nadie, porque yo soy Dios. Pues. Dios pues no depende de nadie. Entonces atención y una reflexión profunda del autor sagrado cuando nos está transmitiendo este mensaje de salvación. Ustedes serán como dioses. Porque ustedes son dioses. Ustedes son dioses. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y bueno, queridos amigos, esto es para nosotros esencial, fundamental, y que tenemos que ver y que tenemos que también procurar entender. ¿Qué es lo que hace esta mujer? ¿Qué es lo que hace Abigail cuando se encuentra frente a David? Primero ya dijimos la actitud maravillosa de la prontitud, la actitud maravillosa de la agilidad, la actitud maravillosa de responder. Es como ese Dios, ¿verdad?, que responde inmediatamente a la necesidad. Esta también está respondiendo inmediatamente a la necesidad, no solamente suya, sino que sobre todo del pueblo. Nosotros sabemos, esto no tiene perdón de parte de David. En el versículo anterior, ¿verdad?, que Dios castiga a David una y otra vez si dejo con vida hasta el alba a uno solo de sus hombres. Y este tipo en vano dice, he protegido todo lo que éste tenía en el desierto.
sin que le perdiera ninguno de sus bienes. Él me ha devuelto mal por bien. Bueno, eso es lo que habíamos dicho anteriormente desde David. Pero ahora, desde el versículo 22, ya le tenemos a esta mujer que se encuentra con David. Lo primero que hace es bajarse, moverse, y desde aquí entendemos ya enseguida la segunda característica, que es la humildad. La humildad, queridos amigos, es esencial. La humildad, queridos amigos, nos mueve a nosotros, ¿verdad? Y mueve también el corazón de los demás. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En medio de la predicación, el padre Pompilio se quedó absorto mientras la concurrencia permanecía en suspenso. En ese mismo momento, en las afueras del pueblo, un hombre airado estaba a punto de clavarle a su esposo un cuchillo en el pecho. Cuando apareció el sacerdote, detuvo su mano, le arrebató el puñal y se lo guardó. Al instante, en la iglesia, el cura volvió en sí y reanudó el sermón en el punto en que lo había dejado y con la misma vehemencia de antes de su silencio. Al otro día el marido, arrepentido, fue a confesarse y el padre Pompilio lo absolvió. Sacó la daga de su sotana y le dijo que si volvía a agredir a su mujer, lo llevaría ante los tribunales y entregaría el arma como prueba de su intento de homicidio. Ni qué decir que la noticia de su bilocación, que es la facultad que han tenido muchos santos de estar en dos lugares al mismo tiempo, se regó como pólvora y la fama de santidad del padre Pompilio se extendió por toda Italia. Domenico Battista Pioratti, que era su nombre de pila y había nacido en Montecalvo Irpino, Italia, el 29 de septiembre de 1710, en el seno de una familia muy rica, noble y piadosa, desde muy pequeño se encerraba de noche en el oratorio de su casa a rezar, y cuando lo vencía el sueño, dormía en el piso junto al pequeño altar familiar. A los 18 años ingresó al seminario de los Escolapios, orden fundada por San José de Calasanz. Fue ordenado sacerdote en 1734, adoptó el nombre de Pompilio María, en honor de su hermano que murió años atrás antes de recibir las órdenes sacerdotales. Y además de enseñar en los colegios de la congregación, pronto se convirtió en el orador sagrado más prestigioso de la región. En una oportunidad a medianoche, San Pompilio salió como loco de su celda, tocó las campanas, convocó a misa a la iglesia y el pueblo entero, el pueblo del anciano, llegó a la iglesia y la llenó. Entonces comenzó a predicar sobre el arrepentimiento y les pidió serenidad ante el terremoto que se avecinaba. Y antes de terminar su sermón, comenzó a temblar furiosamente, pero la gente no se movió de su sitio y el templo quedó intacto, aunque las edificaciones aledañas se derrumbaron. Cuando volvió la calma, hubo una confesión colectiva sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Pero la fama de predicador de San Pompilio palidecía frente a sus dones de confesor. Con razón le concedieron el título de confesor de Nápoles, y de todas partes del país acudían a su confesionario, en el que pasaba extenuantes jornadas, las cuales complementaba con ayuno constante y asistencia a los pobres, a quienes atendía y curaba de día y de noche. Su don de profecía y de bilocación se combinaban con los milagros que hacía de manera tan espontánea y natural
qué la gente se extrañaba el día que San Pompilio no efectuaba algún prodigio. De tiempo atrás venía padeciendo una enfermedad estomacal que disimulaba con una genuina alegría que contagiaba a todos, pero a principios de 1766 empezó a decaer, aunque insistía en confesar y predicar, hasta que sus superiores le ordenaron reposo y el 15 de julio de ese año, tras recibir la comunión, San Pompilio dijo: mi madre hermosa, así llamaba él a la Virgen, mi madre hermosa llegó por mí, y expiró sonriendo. Fue canonizado el 19 de marzo de 1934 por el Papa Pío XI. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Dios que, así como a San Pompilio, conceda a nuestros sacerdotes el don de la palabra para guiarnos hacia el Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. La misericordia Eterno el Señor por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando
ya pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Estamos concluyendo, ¿verdad?, con este último apartado, con este último bloque, nuestra reflexión de un personaje que nos tiene que ayudar mucho, ¿verdad?, a nosotros viendo estas características de quién es Abigail. Abigail es la esposa justamente de Nabal. A Nabal, por una parte, se le ponía como un hombre bruto, como un hombre que no tiene modales, canguero, ajay, tainasí, ere, todas las expresiones que nosotros podemos decir de una forma negativa. Incluso Nabal en hebreo significa insensato, falto de conocimiento. Nabal, taushe ya es veñande. Y eso es lo que yo les dije anteriormente, como la Madre Teresa de Calcuta decía, ¿verdad? Este es tan pobre, que lo único que tiene es plata. Lo único que tiene es plata. Pero es tan pobre, ¿por qué? Y porque se nota, ¿verdad? Se nota a la legua su formación, su rudeza, su falta de capacidad humana, ¿verdad?, de relacionamiento, etcétera, etcétera. Ahora oigo dice la palabra Nabal en hebreo. Nabal quiere decir rudo, insensato, tausho. Y además, después te va describiendo que la rudeza de esto no se refiere solamente a un hombre que es rudo, lo que sea, porque hay con muchos hombres rudos, ¿verdad?, en su forma de ser, todo lo que vos quieras, pero que son el famoso aranducate, ¿verdad? O sea, que tienen una sabiduría y una capacidad. Ese no es rudo por falta de inteligencia, ¿verdad?, sino que ese es rudo porque la vida le ha hecho así, la rudeza de la vida. Pero aquí te muestra luego que el tipo es un insensato, porque Nabal quiere decir eso, insensato. La que tiene que moverse, la que va a salvar la situación por eso es Abigail. Abigail, su esposa, por eso es que se está moviendo. Y con estas actitudes, la primera que ya fuimos viendo al inicio, después de haber escuchado todo, ella dice que directamente sin pérdida de tiempo, en el versículo 18, sin pérdida de tiempo. Porque si nosotros nos atrasamos, ciertamente que aquí David va a llegar con todo su ejército y va a cumplir lo que él había dicho. Recordemos que también, esta es una característica interesante de David, por lo menos, yo diría en sus años de juventud o en los comienzos, porque siempre David triunfaba, todo te va pintando triunfo. ¿Dónde se iba David? Entonces un voy para la filisteo, que era o poyuca, o eliminar, un voy a desaparecer. Incluso históricamente, según estos autores, estos estudiosos, ¿verdad? A mí siempre me gustó Sojime, que es un gran historiador, ¿verdad? Él comentaba, ¿verdad?, decía que justamente con David es que se crea nada más y nada menos que lo que es el territorio, ¿verdad? O sea, David le da el territorio a Israel con su lucha, con su empeño. David es el que le da entonces aquí a Israel su lugar, su porción. Pero miren que en ese momento estaban muchos grupos, muchos pueblos. David, mira, vamos a ir para Pamosemba, ¿verdad? Y por eso es que David siempre es un poco la figura para ellos. Hasta ahora es la figura importante para el judaísmo, para los israelitas. Bueno, queridos amigos, estas dos actitudes son interesantes. La prontitud, la rapidez y la humildad. Por el día de hoy nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube,
Que Dios los bendiga y proteja.